¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Soy Joel Chipana. Estamos transmitiendo esta segunda sesión de nuestro curso, Los Derechos Reales en la Práctica. Nuevamente quiero agradecerles por la gran acogida que ha tenido este curso. Es un curso completamente gratuito. Ya les hemos enviado las diapositivas de la primera sesión. Ahora tenemos varias decenas de nuevas diapositivas. Eh, y bueno, vamos a empezar con esta segunda clase que según el cronograma que ustedes también ya tienen, está destinado a hablar sobre la posesión, ¿de acuerdo? Eh, en suma hay más de 260 personas conectadas, así que también los invito a que puedan encender sus cámaras de tal manera que también los puedo conocer. Sería muy grato poder tener también ese acercamiento con ustedes, ¿no? Bien, empezamos. Recapitulando fundamentalmente lo de la primera sesión, recuerden que en la primera sesión hemos hablado sobre la teoría general de los bienes, ¿cierto? Eh, es muy importante que recuerden y repasen los aspectos prácticos que hemos definido en esa primera sesión, que están vinculados fundamentalmente a tener claro un, una clasificación de los bienes. ¿De acuerdo? Hemos analizado varias clasificaciones y también hemos estudiado diversos tipos de bienes y diversos conceptos, ¿cierto? Hemos hablado sobre los frutos, hemos hablado sobre los bienes principales, sobre los bienes accesorios, hemos hablado sobre los muebles, sobre los inmuebles, ¿de acuerdo? Esa teoría general, que además estaba, digamos, guiada por los principios, yo desarrollé dos de varios principios que tienen los derechos reales, que es el principio de el numerus clausus, ¿no? Recuerden el 881 del Código Civil, y ese principio de la prohibición de enajenar, la prohibición del pacto de no enajenación, que también lo expliqué en la primera sesión, ¿de acuerdo? Los invito a que puedan ustedes revisar ese video. Recuerden que ese video ya está en nuestro canal de YouTube, que es de acceso libre, lo van a tener ahí siempre, ya se les ha enviado un correo con esa información. Suscríbanse a ese canal de YouTube, porque a ese canal de YouTube vamos a ir subiendo no solamente videos de este curso, amigos, sino otros videos en donde yo también doy algunas clases prácticas siempre sobre diversos temas del derecho civil y del arbitraje, ¿no? Y el tema de contrataciones del Estado también, que son, digamos, las tres materias de nuestra especialidad en el estudio, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre la posesión, ¿de acuerdo? Eh, Nuevamente, el enfoque, doctores, va a ser práctico, ¿de acuerdo? En estas diapositivas que voy a empezar a explicar hoy, ustedes van a poder apreciar muchos pronunciamientos de la Corte Suprema. Y dentro de los comentarios que nos daban de la sesión anterior, algunos decían, ¿y cuál es la relevancia de la Corte Suprema y sus pronunciamientos? Y acá yo quiero ser también muy sincero, amigos, porque seguramente en el grupo que tenemos de más de 1000 inscritos en este curso, hay personas que se dedican al litigio, hay personas que se dedican a la investigación, hay personas que son estudiantes recién que están reforzando de repente o aprendiendo estos conceptos o esta materia, pero nosotros litigamos en mi oficina, entonces, por sentido común, uno tiene que entender y tiene que conocer cuál es el criterio que utiliza la Corte Suprema para resolver los casos, porque ese criterio es el que utilizamos nosotros los abogados litigantes. Es decir, yo no puedo estar de espaldas a lo que dice la Corte Suprema si me dedico a litigar. Sería absurdo. Mis clientes perderían todos sus casos. Y afortunadamente en el estudio tenemos un porcentaje muy alto de casos ganados. Entonces, sí les reitero, por favor, que revisen la jurisprudencia, que es jurisprudencia de libre acceso. La página del Poder Judicial tiene un buscador de jurisprudencia gratis. ¿De acuerdo? Ahí es donde uno encuentra esa fuente de conocimiento que te va a permitir entender el criterio de la Corte Suprema para ganar tus casos. Porque en la mayoría de casos vas a llegar a Corte Suprema. Claro, antes era más fácil que ahora, ¿no? Porque hubo una reforma en la casación, recuerden, y se ha limitado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, una reforma del Código Procesal Civil. Pero igual es muy probable que llegues a casación. Entonces, ustedes tienen que entender cómo es que la Corte Suprema resuelve los casos. ¿Y cómo conozco eso? Leyendo sus pronunciamientos, leyendo sus sentencias. Entonces, yo los invito a que ustedes, por favor, se guíen de la página del Poder Judicial. Joel,
Hay algunos códigos que tienen jurisprudencia. Ya, miren, yo soy honesto siempre en lo que digo. Muchos de esos códigos están hechos por personas que realmente no tienen un conocimiento profundo de lo que es el derecho civil. Así que te meten cualquier cosa y a veces uno se guía de esa jurisprudencia y en realidad ese no es el criterio que uno tiene que utilizar para ganar sus casos, para estudiar a fondo esas instituciones, esas figuras que están en el código reguladas. Entonces, yo prefiero ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Me voy al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial, al buscador de jurisprudencia. Tienes diversos criterios de búsqueda de jurisprudencia, del más reciente al más antiguo, por materias, por especialidad. Tienes varios criterios. Ya va a ser un trabajo que tú vayas a realizar, de zambullirte en esa información. Disculpen. Entonces, quiero ser honesto en eso, ¿de acuerdo? La jurisprudencia que estoy citando en las diapositivas que vamos a ver es jurisprudencia, no voy a decir unánime, pero es una posición de pronunciamientos que usualmente se tienen a nivel de la sede casatoria. Por eso es que los traemos a este curso y por eso es que los comentamos y se los ofrecemos a ustedes. Nos hemos zambullido en esa información y hemos agarrado lo que es absolutamente imprescindible que se conozca y además que es la información que nosotros utilizamos en mi estudio cuando estamos defendiendo los casos que defendemos. ¿De acuerdo? Entonces, le estamos dando ahí literalmente toda la información ya masticada, solamente para que ustedes agarren estas diapositivas y cuando tengan un caso de posesión, buena fe, mala fe, legítima, ilegítima, precario, no precario, ya, aquí están las diapositivas. Eso ustedes lo van a tener por estar en este curso de primera mano, ¿de acuerdo? Vamos entonces a hablar hoy de la posesión. Recuerden, doctores, que la siguiente clase voy a hablar sobre mecanismos de defensa de la posesión, que es otro gran tema, gran tema. ¿De acuerdo? Ayer me venía una consulta y me decía, el doctor, ¿sabe qué? El dueño de la casa se metió a la casa, me enteré de que se metió, fui a la casa y cuando llegué ya no estaba en la casa. ¿Qué procede? Entonces ahí no hay un tema solamente civil, hay un tema también penal. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase, el martes, vamos a hablar sobre mecanismos de defensa de la posesión, la sesión 3. ¿Ok? Bien, entonces vamos con la posesión. Una referencia básica que uno debe tener clara siempre es el concepto. ¿Ok? No me va a demorar mucho porque ahorita voy a dar mi definición de la posesión en una línea. Pero quiero que pongan atención a esta diapositiva. Miren, todos poseemos, ¿ah? Hay que partir por eso. Todos estamos poseyendo siempre algo. ¿De acuerdo? Todos estamos, ustedes están poseyendo la laptop desde donde me miran, la celular donde están siguiendo la clase, la silla donde están sentados, la mesa donde estén. Hay una situación fáctica, ¿de acuerdo? La posesión es un derecho real por naturaleza, ¿ok? Puede ser catalogado, algunos autores lo dicen como un ejercicio de carácter material de facto, pero también algunos autores desarrollan algunas atribuciones que se vinculan más a los efectos jurídicos, ¿de acuerdo? Acá hay que poner los puntos sobre las sillas, doctores. Posesión es hecho, propiedad es derecho. Esa distinción ustedes no la deben dejar de lado nunca. La posesión es hecho. Si no puedes probar la posesión, si no puedes probar ese hecho, jamás me puedes hablar de posesión. Nunca. Me puedes hablar de cualquier otra cosa. Tengo derecho de repente a poseer. Esa es otra cosa. Doctores, finalmente el derecho termina siendo una entelequia. El derecho es creación del ser humano. Materialmente el derecho no existe. Yo no puedo agarrar derechos. Eso no va a pasar, ¿no? Y estamos viviendo épocas oscuras a nivel de legislación peruana, en donde y mundial, en donde, doctores, el derecho termina siendo lo que el legislador quiere que sea. Quiero que eliminemos la detención por temas de flagrancia. Esa es una aberración. Bueno, salió la ley y ya está la ley vigente. Se acabó. Oye, quiero que Navidad sea en octubre. Ustedes sabrán a qué país me refiero. Bueno, saco una ley y en la ley digo que Navidad es en octubre, pues porque yo puedo hacer lo que me da la gana, porque tengo el poder legislativo de mi lado y yo puedo legislar como forma me dé la gana. El derecho de autores termina siendo lo que el legislador quiere que sea.
O sea, antes se estudiaba el derecho desde distintos órdenes, ¿ah? Incluso se ponía énfasis mucho en los valores, en el criterio de justicia, en el sentido de equidad, en los principios. Pero ahora ya no existe eso. Hay leyes que son abiertamente injustas. Entonces, todo ese debate filosófico, que lo conocen muy bien quienes estudian la filosofía del derecho, incluso la teoría del derecho constitucional, la teoría general del derecho, tienen claro esto y por eso es que yo digo que estamos en una época oscura, en una época legislativa muy oscura, nunca antes vista, en donde el derecho es lo que el legislador quiere que sea y se legisla a la medida del que tiene la plata. Y discúlpeme que sea yo tan directo, pero es así. Yo no puedo decir, no me puedo negar a lo que se ve en la realidad, doctor. Y eso a mí me da tremenda pena, ¿no? Pero ya en otro momento hablaremos de estas situaciones que estamos viviendo hoy, ¿de acuerdo? Hoy, que estoy haciendo esta transmisión en vivo. Entonces, posesión es hecho, al ser un hecho, es materialmente verificable. Yo puedo comprobar que existe una posesión. Y propiedad es derecho, propiedad es ficción, propiedad es creación, es un concepto, es una atribución abstracta que le da el derecho a una circunstancia particular. ¿De acuerdo? Partamos por esa distinción. Podemos señalar que me refiero a la posesión, será una situación de carácter jurídico en donde siempre existirá el poder sobre la cosa y evidentemente una tutela posesoria, ¿no? Cuando la doctrina habla del poder sobre la cosa, siempre va a enfocarse en un aspecto enteramente material, ¿no? Abro un paréntesis chiquito, esto lo voy a desarrollar más adelante. Hay un gran debate, y ha llegado a Corte Suprema este debate, sobre esos contratos que se llaman contratos de transferencia de posesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una persona tiene un lote, posee un lote, un terreno, lotiza, lo parte, 200 metros, 300, 400, 500 metros, lo lotiza, y lo que hace es empieza a vender. Este es el boom de los terrenos que venden en Ica, en Lima, en otras ciudades distintas a Lima, ¿no? Y te los dan a precio de ganga. Los precios son súper castigados, súper bajos. Pues, ¿no? Te venden el sueño de la casa propia, ¿no? El sueño de tu terreno, ¿ya? Cuando tú vas a esos lugares donde tienen esos precios tan bajos a nivel de mercado, lo primero que te van a decir es, muchos de ellos, no todos evidentemente, es, te vamos a vender la posesión, porque no tienen un título. No hay un título de propiedad, no hay una inscripción en el registro, no hay independización de ese lote de terreno que te quieren vender. Por eso te lo venden pues a 30,000, 40,000, 50,000 soles, porque no está saneado. Entonces lo que te dicen es, te voy a vender, te voy a transferir a través de un contrato la posesión. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se emocionan y te dicen, déjame 1,000 soles y separamos tu lote. Hasta con menos te lo pueden separar, ¿cierto? Ya. Y uno está emocionado por el precio que está. Sí, la oferta es solamente hasta hoy, 30,000 soles. Déjame 1,000 soles y te reservamos el lote. Entonces uno se emociona, deja sus 1,000 soles, luego termina de pagar en cómodas cuotas el precio total y cuando ya el asunto pasan algunos meses, algunos años, viene el titular registral, el propietario con título, con documento inscrito en registros públicos, y como si fuese una barrida a todos los que estaban poseyendo, querían poseer, los bota de ese predio. Esa es la de siempre. ¿De acuerdo? Entonces uno que se ve despojado de su posesión aparentemente, que a veces sí va a ver, vamos a ver al terrenito, a ver cuándo vamos a construir, cómo están, que tú no ejerces la posesión, de pronto ves que todo está cercado y el propietario verdadero ya entró con toda su maquinaria y se cerca todo y tú quieres reclamar y inicias un proceso judicial. El debate está en el valor probatorio de ese contrato que se llama contrato de transferencia de la posesión. Porque en ese título, doctores, existe una contradicción brutal. ¿Cuál es la contradicción? Yo no puedo transferirte una posesión a través de una relación jurídica. La relación jurídica es una ficción, es una creación del derecho, es un concepto. La posesión es una cuestión de hecho, fáctica, materialmente verificable. Yo estoy sentado en esta silla, yo poseo esta silla. Se puede presumir que yo soy propietario también de la silla,
pero de repente esta silla le pertenece y alguien tiene el recibo y dice, no, yo te he alquilado la silla. Pero ustedes no pueden decir que yo no estoy poseyendo la silla. Ustedes me están viendo sentado. Pues se puede verificar mi posesión. Lo que no se puede decir a ciencia cierta al 100% es que yo soy propietario de la silla. Nuevamente, posesión es hecho, propiedad es derecho. Entonces, esos contratos, doctores, de transferencia de posesión, de plano, no tienen ninguna relevancia jurídica ni legal, porque a través de un contrato tú no puedes transmitir una situación que por su propia naturaleza se tiene que verificar en los hechos. En mi contrato yo puedo decir lo que me da la gana. Eso se presume real y válido, ¿no? Joel, ¿y cuál será el único supuesto en donde ese contrato de transferencia de posesión sí tiene efectos y sí tiene valor probatorio? El único caso, doctor, es cuando ese documento se puede aportar como prueba, es cuando efectivamente tú tienes la posesión. Porque tú le vas a decir al juez, verifica mi posesión, la tengo. Además, tengo este contrato, firma legalizada si quieres, fecha cierta si quieres. Porque ese documento lo único que hace es reforzar algo que por sí solo puede tener plenos efectos y plena validez, que es la posesión, que es el hecho. Entonces, tengamos mucho cuidado siempre con confundir las cuestiones de hecho con las cuestiones de derecho. Esto está íntimamente vinculado, yo lo dije en la sesión 1, a este concepto de la carga de la prueba. El que alega prueba. Soy poseedor. Ok, vamos a verificar tu posesión. No, es que ahorita no soy poseedor. Entonces, si no eres poseedor ahorita, no me puedes decir que tienes la posesión del bien, pues. Por eso el derecho tiene otras herramientas, que son lo que vamos a estudiar en la clase 3, que son los medios de defensa de la posesión. Tienes los interdictos. Tienes el más usual y en el que me voy a demorar probablemente la mitad de la próxima clase, que es la defensa posesoria extrajudicial, el 920. Es un artículo reformado que es súper extenso. Me botan de mi casa, yo puedo por la fuerza volver a tomar posesión de él, ya, pero tienes algunas consideraciones que tienes que cumplir, si no también te denuncian penalmente. Oye, pero es loco, ¿cómo me van a denunciar a mí si me han votado a mí y luego yo termino denunciado ante la fiscalía? Puede pasar, y de hecho pasa, es muy común eso. Entonces, en la sesión 3 vamos a analizar eso, ¿de acuerdo? Entonces, doctores, por favor, tengan claridad en esa distinción. La posesión es una cuestión de facto. Si tú no tienes la relación de poderío respecto de la cosa, tú no me puedes hablar de posesión. Puedes ser propietario, ¿ah? Puedes ser propietario, ¿ah? Acá, puedes ser propietario, pero no eres poseedor, ¿de acuerdo? Mucho ojo con esa distinción. Los elementos de la posesión, el sujeto y el objeto, es aquel que posee, ¿no? Todos los sujetos de derecho pueden poseer. Acá hay algunas preguntas, por ejemplo, patesis, ¿no? Profesor, ¿el concebido puede poseer? Es una pregunta de tesis, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿la persona jurídica puede poseer? Y si puede poseer la persona jurídica puede ganar usucapión entonces. Y alguien dirá, ¿cómo la persona jurídica va a poseer si es una ficción la persona jurídica? Es una creación del derecho, es una entelequia. Bueno, hay pronunciamientos de la Corte Suprema que dicen que sí, que la persona jurídica tiene derechos constitucionalmente resguardados y protegidos. Obviamente los ejerce a través de quién? De un órgano que son sus representantes. Pero ellos actúan en representación de la persona jurídica. Entonces sí pueden poseer, ¿no? El concebido puede poseer. Oye, ¿qué va a poseer? Va a poseer el vientre, porque no puede tener una relación directa con alguna cosa para que pueda decirse que puede poseer, ¿de acuerdo? Otros autores dicen, no, sí puede poseer siempre y cuando le favorezca y a condición de que nazca vivo. Ya estás alargando ahí pues el concepto, ¿no? Estás alargando ese principio del concebido de que puede efectivamente gozar de todos los derechos a condición de que nazca vivo y siempre y cuando estos le favorezcan, ¿no? Entonces hay algunos temas ahí esto da para unos artículos, por ejemplo, donde puedes hablar de varios temas teniendo como base la pregunta que acabo de hacer, ¿no? Y el objeto, recuerden el concepto de bienes que hemos conversado la primera sesión,
¿no? Diferencien siempre el bien con la cosa. Recuerden que el género es el bien y la cosa es eh, un bien, pero con una entidad corpórea. ¿De acuerdo? La cosa siempre debe tener una materialidad. El bien puede tener esa materialidad, pero también puede existir un bien incorpóreo, no corpóreo. Por ejemplo, las acciones de una empresa. Las acciones de una empresa son bienes, sí, son bienes muebles, pero no tienen existencia. ¿Ok? Bien. Sigo. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. ¿Ok? Acá también hay que hacer una precisión porque hay dos tesis sobre la posesión. Hay una tesis que dice la posesión solamente es el ejercicio de hecho. Y la otra tesis dice la posesión es el ejercicio de hecho, pero con un ánimo de poseer. Es decir, hay una cuestión objetiva, que es el ejercicio de hecho, pero hay una cuestión subjetiva, es decir, que el sujeto tenga el ánimo de poseer. Esa es la tesis eterna entre Savigny y Jering. Ustedes han estudiado esas teorías en la universidad, estoy seguro que lo recuerdo. Siempre se parte estudiando la posesión por Savigny y por Jering. Uno dice, oye, la posesión es una cuestión de facto, no interesa el ánimo. El otro dice, la posesión es la cuestión de facto con el ánimo de poseer. ¿Cuál es la postura de nuestro código? Ustedes la ven en este artículo. ¿De acuerdo? El código tiene esta postura. Es un ejercicio de hecho. Punto. ¿Ok? Aquí algunas sobre el tema del sujeto y el objeto. A ver, acá la Corte Suprema dice, ¿quiénes pueden poseer, por ejemplo? ¿No? Esta casación es interesante, la 118-2018 Huancavelica, ¿no? Dice, en nuestro sistema jurídico, poseedor podrá ser todo aquel que reconozca a otra persona como titular del bien, tales como arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, etc. También podrá serlo quien no reconozca la titularidad de otra persona, conforme a los supuestos de 911 del Código Civil. En buena cuenta que dice esto, reconoce esa situación de facto. Reconoce una situación de facto. Los invasores, ¿son poseedores? Sí. Hoy, pero son unos delincuentes, pero son poseedores. Ya está. Una cuestión de facto. No hay más, no hay otro debate. ¿De acuerdo? Y esto también, doctores, me permite a mí hacer una recomendación siempre. En los debates sobre la posesión, no metan como ingrediente de discusión el tema del ánimo o el animus, como algunos lo llaman. O el tema, por ejemplo, de la legitimidad para poseer. No, pero eso es un delincuente, se ha metido. Ya, pues, pero está metido ahí 6 años. ¿De quién estás hablando? Sí, es que cuando se metió rompió la puerta y luego yo me fui de viaje y no pude reclamar. Ya está bien, pues, hijito, pero es poseedor, pues. Entonces reclama tu pretensión por la vía que corresponde. Porque lo peor que uno puede hacer en estas discusiones es mezclar ese concepto fáctico de defensa de la posesión, que es una cuestión de hecho materialmente verificable, y meterle cuestiones jurídicas vinculadas a otros tipos de derechos. Es como, por ejemplo, el tema del precario, que lo vamos a estudiar también. Oye, ¿el precario cuándo es precario? El precario básicamente es cuando tenías un título ya fenecido y sigues poseyendo, o cuando nunca has tenido título y estás poseyendo un bien. En cualquiera de esos dos escenarios, mediando siempre el reclamo del que tiene derecho, en ese momento te vuelves precario. Punto. En el desalojo por ocupante precario, lo único que tienes que discutir son esos dos escenarios. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, muchos abogados que son expertos dilatando los procesos, los tinterillos, ¿no? Te meten discusión de usucapión, te meten discusión sobre validez de título, sobre nulidades, oye, ha falsificado el documento, no es su firma, entonces, tratan de meter todas las incidencias que pueden y a veces uno cae en la trampa. Pero lo único que tiene que hacer uno es simplemente, señor juez, usted pronúnciese sobre si es precario o no. ¿De qué me está hablando de nulidades? ¿De qué me está hablando de usucapión? ¿De qué me está hablando de algún derecho que haya podido tener esta persona? Que reclame en la vía que corresponda, pues. Pero estamos en un proceso de desalojo por ocupante precario. Así que mientras no exista una sentencia con calidad de cosa juzgada que pueda
digamos, sumar algún mecanismo probatorio adicional a esta discusión, no tenemos por qué hablar de eso. En las audiencias esto es muy común, por ejemplo, y a veces uno pisa el palito, ¿no? La abogada de la otra parte que lo estás desalojando dice, señor, pero nuestro documento de fecha cierta no es que ha fenecido, sino que nosotros tenemos comunicaciones en donde hemos extendido el plazo del contrato. Y como hemos extendido el plazo del contrato, yo todavía tengo título para poseer. Entonces te meten una incidencia. Y uno pisa el palito y dice, no, pero ¿cuál contrato? A ver qué, los WhatsApps, las comunicaciones que hemos tenido. Y ahí se genera una incidencia que no tiene por qué generarse, pero uno ha pisado el palito. Entonces, esos temas, doctores, ustedes deben tenerlos muy claros. Discutan lo que se está discutiendo en la pretensión. No caigan en ese juego de que se pueda meter otras pretensiones, no como pretensiones formalmente planteadas, porque nunca hacen eso, sino como incidentes a la discusión del proceso que está en el trámite. ¿Ok? Céntrense en la discusión, céntrense en la pretensión. Es como cuando, por ejemplo, vas a una audiencia de excepciones y la excepción es una cuestión previa al entrar al fondo. Pero en la audiencia de excepciones te meten temas de fondo. Ahí lo primero que un abogado tiene que hacer es objetar. Señor juez, objeción. Está hablando del fondo. Acá estamos citados para una excepción. Que se pronuncie sobre la excepción. Resuelva usted sobre la excepción. El fondo se verá en la etapa que corresponde. Y el juez tiene que, evidentemente, amparar la objeción, ¿no? Y este tema de las objeciones, doctores, que yo siempre quiero hacer un curso sobre objeciones en el derecho civil, porque uno solamente dice objeciones en el derecho penal. Mentira. Las objeciones también se plantean en el derecho civil. Son tremendamente útiles si uno las conoce, porque estás litigando. Y la objeción tú la identificas en audiencia. La objeción no se plantea por escrito, no, tienes otros mecanismos. La objeción se plantea en la audiencia. ¿No? Yo les recomiendo a ustedes, hay un documental en Netflix de este caso de este actor norteamericano Johnny Depp. Está en Netflix ahorita. Y en ese documental ustedes van a ver una parte donde pasan y transmiten el juicio oral que él ha tenido. Y ese actor famoso gana el caso porque interviene en la fase final de la oralidad una abogada brillante que todo lo que decía la abogada de la otra parte objetaba. Objeción por esto, objeción por Y, objeción por Z. Diferentes tipos de objeciones. Brillante abogada, muy joven. Y con las objeciones tú literalmente estás impidiendo que la otra persona pueda hacer las preguntas o pueda hacer o pueda presentar su teoría del caso. Entonces, si tienen la oportunidad, doctores, cómprense libros de objeciones del derecho penal que son plenamente aplicables al derecho civil también. Pero, por ejemplo, sobre eso no se ha escrito mucho en derecho civil, porque nuestro sistema civil, claro, el tema de la oralidad está entrando con fuerza y lo que ustedes quieran, pero digamos, no entra y tampoco puede entrar en mi concepto, por ejemplo, ¿no? Rapidito nada más. Yo no me explicaría cómo gracias a la oralidad un juez puede resolver en audiencia un caso de usucapión. Para mí eso es materialmente imposible, porque la usucapión es de los procesos judiciales que tiene la carga y el estándar de prueba más alto. Entonces, ¿cómo solamente escuchando ambas partes un juez va a poder analizar en el acto todo ese acervo probatorio para en ese acto de esa audiencia emitir sentencia? Eso para mí es imposible, considerando además toda la carga procesal que tienen nuestros jueces, que para mí, se los digo honestamente, son unos héroes muchos de ellos por la forma, primero por el escenario en el que trabajan, que es completamente adverso, segundo por las limitaciones logísticas de personal, de material, todas las limitaciones que tiene nuestro Poder Judicial, pero muchos de ellos cumplen con su trabajo. Yo tengo gran respeto por los jueces. Obviamente dentro de todo ese escenario hay jueces malos, ¿no? Pero yo tengo un gran respeto por ellos. Tremenda carga procesal. Tienen que sacar 2 o 3 sentencias por día, algunos. Por sentencia, porque tienen que llegar a un mínimo de sentencias emitidas por mes. Tienen ahí unos cuadros que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, siempre hay que ver también, hay que ponerse en el zapato del otro, ¿no? Entonces, ese tema de las objeciones, doctores, no lo pierdan de vista, por favor. Entonces, esta casación reafirma lo que acabo de explicar. Funciones de la posesión según la Corte Suprema. Voy a avanzar esto rápido para entrar a lo que quiero entrar.
Casación 2229-2008. La posesión cumple una función de legitimación en virtud de la cual determinados comportamientos sobre las cosas permiten que una persona sea considerada como titular de un derecho sobre ella y puede ejercitar en el tráfico jurídico estas facultades. Otro de los efectos de la posesión es la posibilidad de su conversión en dominio, es decir, en propiedad, o en el derecho real de que es manifiestamente exterior mediante la usucapión, ¿no? ¿Por qué se estudia mucho la posesión, doctores, en materia de los derechos reales? Y ustedes, si hacen un análisis de todo el curso de derechos reales, un porcentaje importante de las clases y de las sesiones es posesión, porque la posesión permite lograr algo que si es que no existiese la posesión sería imposible lograr, que es la propiedad a través de la usucapión. Cuando hablemos de usucapión voy a explicar ese contenido que en la primera sesión les comentaba. No es un contenido netamente jurídico. El concepto de usucapión tiene un componente enteramente económico porque se necesitan formalidad. Un país que es o tiene un alto grado de formalidad es un país mucho más rico, es un país que que tiende a lograr una paz social y una convivencia mucho mejor, con mejores calidades de vida que un país que no es formal. Nuestro país es altamente informal. Creo que el 25% de los trabajadores solamente está en formalidad y 2/3 de todo el territorio peruano están formalizados. O sea, por eso es que somos el tercer mundo, pues, doctores. Hay que decir las cosas como se hay que reconocernos para sobre eso trabajar y ver qué pues, se puede lograr, ¿no? Muchos de ustedes han viajado al extranjero y se dan cuenta y se han dado cuenta, no nos llevan años, nos llevan decenas de años, decenas de años. Chile tiene 6 líneas de metro, me parece. Están construyendo más. Nosotros tenemos una. París tiene 17 líneas de metro. ¿Y nosotros en qué estamos? La educación en muchos países de Europa, ¿qué es lo que dicen ellos? Mi hijo tiene que estudiar en colegio público, porque la mejor educación la da en colegio público. Por nosotros estamos al revés. No, tengo que meterlo al privado a mi hijo porque ahí me da mejor educación, ¿no? Entonces, este es un país pues, que está lamentablemente pasando por estos asuntos que han pasado 200 años y en verdad no deberíamos estar así, ¿no? Pregunta, ¿qué ocurre con la posesión que ha sido contractual o judicialmente reconocida, pero no se ejerce fácticamente? ¿No? Nuevamente, ¿ah? Acá hay también una contradicción. Oye, me reconocen la posesión el juez o me lo reconoce el contrato, pero no tengo la situación de facto sobre el bien. Entonces, ¿hay posesión o no hay posesión? ¿No? Corte Suprema dice esto, miren. La posesión, poderes inherentes a la propiedad, son el uso, disfrute y disposición. Por tanto, quien ejerce de hecho uno o cualquiera de estos atributos, en estricto posee. Para la defensa de la posesión por intermedio de los interdictos, no es necesario evaluar los títulos de los que nace el derecho a la prueba escrita de la posesión ni el título posesorio. Solamente se discuten la posesión fáctica y actual del actor y el hecho perturbatorio o el hecho de despojo. Por lo cual, asumiendo una postura predominante, concluye o se concluye que la posesión que ha sido contractual o judicialmente reconocida, pero no existe fácticamente, no es posesión. No puede ser posesión. No porque lo diga un juez, ya hay posesión. No. Uno tiene que verificar en los hechos la existencia de ese poder que tiene el sujeto sobre la cosa. Pero lo dijo el juez. El juez puede decir lo que quiera, pero acá estamos hablando de una cuestión fáctica. Lo dice el contrato, que es lo que decía hace un momento, los contratos de transferencia de posesión. Oye, pero ambos hemos reconocido, hemos firmado, firma incluso ha sido una firma legalizada. Lo dice, lo dirá el contrato, pues el papel puede decir mil cosas, doctores. Pero cuando hablamos de posesión necesitamos la prueba de la existencia de ese poder del sujeto sobre la cosa. Si no, jamás podemos hablar de posesión. Podemos hablar de lo que tú quieras, pero nunca podemos hablar de la posesión. Y si no podemos hablar de la posesión, no me puedes aplicar ninguna norma de posesión. Y en un conflicto, en una contienda, doctores, base legal. ¿Cuál es su base legal? El artículo tal de... Ya, señor, pero eso es posesión. Y acá no hay posesión. ¿Por qué usted me está invocando un artículo de posesión si no hay posesión? Si hay posesión, pruébalo. No, es que en este momento no lo tengo. Entonces no hable, no hay posesión. Si no hay posesión, tu base legal tampoco se aplica a posesión, porque no es posesión. Háblame de lo que tú quieras. Háblame, no sé, pues de un derecho de usufructo. Háblame de propiedad. Háblame de lo que tú quieras, pero de posesión no me puedes hablar,
porque no existe posesión. Lo dijo el juez. El juez dijo lo que dijo, pero tienes que probar tú la existencia material de esa posesión. ¿La tienes? No la tengo. Entonces no hay posesión. ¿Ok? Esta casación, doctores, pónganlo en un cuadro si quieren. ¿De acuerdo? Porque esta casación es súper importante. Porque siempre en procesos donde se discute posesión, dice, pero otro juez dijo que yo tengo la posesión, lo reconoció. Ya, oye, hijito, la casación tal dice que, pese a que lo diga un juez, o pese a que en el contrato esté señalado, si no hay un poderío fáctico materialmente verificable, no es posesión. Y se acabó. ¿Ok? Entonces pongan esta casación, doctores, en en un lugar especial, ¿sí? A ver, clasificaciones de la posesión. La posesión legítima e ilegítima. Acá quiero hacer una precisión. Muchos alumnos me lo dicen, ¿no? Cuando llevan o empiezan a llevar cursos conmigo, porque yo no es que enseño siempre, por ejemplo, contratos, o no es que siempre enseño responsabilidad civil, o no es que siempre enseño derechos reales, sino de ciclo en ciclo elijo algunos cursos y la verdad es que también dictar todos los ciclos, contratos, es un poquito aburrido, ¿no? Entonces siempre me gusta para reforzarme, para actualizarme, entonces, oh, este ciclo quiero dictar esto, el otro ciclo voy a dictar lo otro, ¿no? Entonces, eso también a mí me exige actualizarme en temas de jurisprudencia, en temas de doctrina. Y cuando yo enseño, y las primeras clases que yo tengo en las universidades donde enseño, eh, algunos alumnos me dicen, profesor, en verdad este tema de las clasificaciones, siento que no nos sirve de nada. Y yo le digo, quiero que me digas lo mismo cuando termine mi clase. Porque lamentablemente, desde mi perspectiva, existe a veces una metodología de enseñanza que es enteramente teórica y nunca aterrizas el concepto en un caso real. Entonces, si tú no puedes aterrizar ese concepto en una realidad, la pregunta es, obviamente te va a servir como conocimiento, pero la pregunta es si es que en la vida real te va a servir. Y lamentablemente en muchos casos, como no existe esa conexión entre el concepto y la realidad, el concepto termina olvidándose. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué recuerdan más, un caso o un concepto? Yo estoy seguro que un caso, los hechos de un caso. Es más fácil, ¿no? ¿Por qué es más fácil? Porque los hechos los puede uno vivir. En cambio, el concepto, ¿qué dicen los italianos? ¿Qué dicen las naturalezas jurídicas? ¿Qué dicen los alemanes, los franceses? En realidad eso puede sonar interesante, pero es fácilmente olvidable. Entonces, yo siempre recomiendo para fijar un concepto, ten un caso siempre de cabecera, que a raíz de ese caso tú te acuerdes del concepto, ¿no? Eso es lo que yo hacía en la universidad, por ejemplo. Tenía el concepto y al costadito tenía una tabla, el caso. Entonces, a veces no me acordaba del concepto, pero me acordaba del caso, cómo se configuraban los hechos de ese caso y cómo se resolvía ese caso. Entonces, a raíz de ese ejercicio mental, yo podía recordar el concepto. ¿De acuerdo? Esa es la mejor manera, en mi concepto, doctores, de fijar un concepto siempre a la luz de un caso. ¿De acuerdo? Bien, miren, posesión legítima y posesión ilegítima. Dentro de la posesión legítima se presume la buena fe del poseedor, mientras que la posesión ilegítima puede tener dos escenarios, poseedor de buena fe y poseedor de mala fe. Dentro de esta clasificación, el objetivo es que se pueda hallar un sustento de la validez de la posesión ejercida por el poseedor. Entonces, vuelvo a la pregunta. Profesor, ¿y para qué me sirve este concepto? Ya, yo te voy a dar ejemplos muy claros, pero recuerden esta bifurcación, esta primera clasificación de la posesión. Posesión legítima, posesión ilegítima. La posesión legítima siempre es de buena fe. La posesión ilegítima es de mala fe, pero también puede haber posesión ilegítima de buena fe. ¿De acuerdo? Miren, 906 del Código Civil. La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o por error, de hecho o de derecho, sobre el vicio que invalida su título. Fijen este concepto que es 4 líneas, pero tiene muchos subconceptos y subcategorías. ¿Eh? Empiezo por el tema del error. ¿Qué es el error? El error para el derecho civil, retrocedan un poquito ustedes a acto jurídico, el error es ausencia de voluntad. Por eso cuando alguien te dice, oye, y te cuenta, no, pucha, la verdad es que mi ex ha sido un error,
Ya, esa es la contradicción más grande del mundo, porque tú has querido estar con esa persona. Hubo voluntad para que estés con esa persona. Entonces no me puedes decir que ha sido un error, pues, porque el error es ausencia de voluntad para el derecho civil. Entonces, a pechuga nomás, acéptalo. Te equivocaste, ¿de acuerdo? O sea, error, ausencia de voluntad. Porque si hay voluntad, doctores, sería dolo, ¿no? No sería error, sería dolo. Entonces, por más de que tú quieras justificar eso, debes tener claridad absoluta y evidentemente una prueba de que si tú vas a invocar una posesión ilegítima de buena fe, tú tienes que ofrecer como prueba la existencia de ese error. Joel, sigo sin entender, ¿para qué me sirve esta clasificación? Sencillo. Por ejemplo, posesión ilegítima. Si tú posees ilegítimamente un predio y ese predio, por ejemplo, te da frutos, cuando reclamen el predio, tú tienes que discutir si has poseído de buena fe o de mala fe. Si tú has poseído de buena fe, ilegítimamente, claro está, sigo en esa clasificación, si tú has poseído ilegítimamente de buena fe, no tienes que devolver los frutos. Si tú has poseído ilegítimamente de mala fe, devuelves los frutos. Otra, construí sobre el terreno. Oye, pero yo creo que estaba conforme a derecho mi construcción y mi posesión. Ya, pues te metieron en un proceso judicial y perdiste, hijito, el proceso judicial. Ya está, se acabó. Si has poseído ilegítimamente de buena fe, probablemente tengas derecho a que te paguen el valor de lo edificado. Si tú has poseído ilegítimamente de mala fe, obviamente perdiste la edificación. Ya está. ¿Me siguen o no? ¿No? Clarita la diferencia. Clarita la diferencia. En todos los casos, doctores, tienen que probar. Tienen que probar. El que alega, prueba. Se acabó. ¿Ok? Se acabó. El que alega, prueba. Nuevamente, 906 del Código Civil, posesión ilegítima de buena fe. ¿Ok? Acá hay otra de la Corte Suprema. Miren la pregunta, escúchenla. ¿Puede considerarse poseedor ilegítimo de buena fe a quien cree en su titularidad del inmueble que pertenecía a sus padres? ¿No? Poseo el inmueble que le pertenecía a mis padres. Ok, buena fe, posesión ilegítima de buena fe. Nuevamente, una supercasación. Casación 503-2017, Tacna. Miren, los demandados no ejercen la posesión del inmueble de mala fe, habida cuenta que tienen la convicción de sus derechos a la titularidad sobre inmuebles sublitis al haber pertenecido con anterioridad a sus padres. Tanto más si se toma en cuenta que cuando el demandante adquirió el inmueble, tenía conocimiento de la condición litigiosa del inmueble y que estaba siendo ocupado específicamente por el demandado. Siendo ello así, este agravio debe desestimarse. Es decir, existía, por ejemplo, en el que estaba demandando un conocimiento de que ese bien estaba en un litigio. Existía además como medio de prueba del demandado, oye, este bien le perteneció a mis padres, estoy poseyendo de manera en buena fe, creyendo eso, ¿de acuerdo? En este sentido, doctores, yo recomiendo mucho que ustedes, hay un libro, en mi concepto es el mejor libro de contratos que se ha escrito en la historia del derecho civil peruano. Manuel de la Puente y Lavalle, El contrato en general. Manuel de la Puente y Lavalle, El contrato en general. Lo ha sacado Palestra en la última edición en 2 tomos. Manuel de la Puente murió hace más de 15 años. Eh, para muchos especialistas en derecho civil es probablemente una de las columnas del derecho civil patrimonial de toda la historia en nuestro país. Ese es un libro de cabecera que ustedes deben tener, doctores. El contrato en general de Manuel de la Puente. Joel, no tengo plata. Sencillo, entra a Google y si sabes buscar, algún pirata lo ha colgado completo y lo tienes el PDF ahí. ¿De acuerdo? En internet encuentras todo. Así que eso de que no tengo plata para comprar libros o no existe. El que quiere encuentra. ¿Ok? El que quiere encuentra. ¿Sí? Aquí no apliquen pues la de las parejas que dicen, no voy a buscar porque voy a encontrar. No, al revés. Para los que estudiamos derecho,
Busca porque vas a encontrar, ¿de acuerdo? Vas a encontrar todo ahí, todo está en internet, todo está pirateado, han publicado libros míos sin mi autorización, lo siguen dando en cursos que van vendiendo sin mi autorización, o sea, esto es el tierra de nadie, pues, ¿no? Tierra de nadie. Entonces, en ese libro, El contrato en general, de Manuel de la Puente y Lavalle, él desarrolla, a raíz del artículo 1362 del Código Civil, hace un desarrollo hermoso, completo, bien explicado del concepto de buena fe. Y te pinta el concepto de buena fe con todo lo que tú necesitas saber de la buena fe. Entonces, De la Puente dice, ¿no? Y otros autores también, oye, antes la buena fe simplemente era esa creencia que uno tenía de que está actuando conforme a derecho. Es una creencia, ¿no? Creo que estoy actuando conforme a derecho, estoy actuando en buena fe. Pero luego vienen los alemanes y otros derechos que son más objetivos, ¿no? Que no son tan espiritualistas, tan subjetivos. Y dicen, no, no solamente podemos tener una buena fe subjetiva, sino también necesitamos y debemos exigir una buena fe objetiva. Es decir, que esa creencia que tú dices tener la puedas representar en una prueba, digamos, en una conducta. ¿De acuerdo? Entonces, la buena fe objetiva empezó a ganar un espacio y hoy por hoy, incluso el Tribunal Constitucional, esto lo voy a explicar con más detalle, pero anoten el expediente 0018-2015, Tribunal Constitucional, que de tanto en tanto el Tribunal Constitucional, que yo sé y ustedes saben también que principalmente analiza cuestiones constitucionales, de tanto en tanto se manda con unas sentencias muy buenas que tienen un corte civil. Ese expediente 0018-2015-TC, no me acuerdo el número, Joel. Entonces entra a Google y pones caso tercero de buena fe, Tribunal Constitucional. Pones eso en Google, te bota el expediente, la sentencia. En esa sentencia, doctores, que es una sentencia que yo utilizo todo el tiempo cuando hablo de buena y mala fe, el Tribunal Constitucional ha hecho un desarrollo del concepto del poseedor y de la diligencia de buena fe y mala fe. Entonces ha elevado el estándar, porque antes la buena fe se presumía, porque es buena fe creencia. Basta que yo alegue, yo creía que estaba actuando conforme a derecho. Pero en esa sentencia el Tribunal Constitucional va un paso más allá y lo que te dice es, oye, para nosotros no basta con que tú alegues y se presuma una buena fe. Porque si tú dices que estás actuando en buena fe, tienes que probar que has actuado en buena fe. ¿Cuál es tu prueba? Entonces el estándar de buena fe digamos, se supera y ya no solamente es buena fe creencia, sino es buena fe objetiva. Es decir, yo tengo que aportar material probatorio para probar que efectivamente estoy actuando en buena fe. Ese caso se analiza a raíz de casos de fraude inmobiliario. Porque la pregunta, y respondan ustedes, para ustedes mismos, ¿no? Pregunta, cuando uno compra una casa, tienes dos caminos. Basta que analices partida registral y compras, o tú tienes que, además de hacer ese estudio de títulos, verificar la posesión. Antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional, doctores, bastaba hacer el estudio de títulos. Con esa sentencia del Tribunal Constitucional, ahora se te exige y dice, hecho estudio de títulos. Muy bien. ¿Has verificado la posesión? No, no he verificado la posesión. Entonces no se actúa en buena fe. Porque qué persona que compra un inmueble, que no es una transacción de 2 soles, no es como si ustedes compraran unas medias, ¿qué persona diligente no va a verificar quién tiene la posesión del bien? Porque cuando tú compraste, luego querías entrar a la casa y había unos terceros que estaban en la casa. Entonces el Tribunal Constitucional le da un vuelco, ¿no? Me parece que el ponente de esa ponencia, de esa sentencia fue Carlos Ramos Núñez, gran civilista, historiador del derecho, lamentablemente ha fallecido hace algunos años, y tenías un Tribunal Constitucional que estaba muy bien conformado, ¿no? Tenías a María Elena de Ledesma, que es una procesalista de peso, tenías a Carlos Ramos Núñez, tenías a grandes jueces, ¿no? Constitucionales, ¿cierto? Pero como es Tribunal Constitucional y tiene una carga política, en realidad, finalmente el Tribunal Constitucional termina siendo designado por un acuerdo político, ¿no? Y esa es la verdad. Todo el mecanismo, incluso de elección de los miembros, se ha modificado. Ustedes saben esa historia, yo no les se las tengo que contar, ¿verdad?
Entonces, de tanto en tanto, pues ellos nos sorprenden con algunas sentencias que pueden parecer inverosímiles jurídicamente, ¿no? Pero bueno. Entonces, ojo con ese concepto, doctores, de buena fe, ¿de acuerdo? Buena fe objetiva siempre, hay que probar, ¿ok? Otra pregunta. ¿Cuánto puede durar la buena fe en la posesión? ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede durar la buena fe en la posesión? 907 del Código Civil. La buena fe dura mientras las circunstancias permitan al poseedor creer que posee legítimamente o hasta que sea citado en juicio, o hasta que sea citado en juicio, si la demanda es fundada, ¿no? Ejemplo, una persona le compra un terreno a otra, ¿no? Mariana a Juan, creyendo de buena fe que él es el dueño legítimo del terreno. Durante años, Mariana utiliza, usa, plantea mejoras en el terreno sin saber que en realidad pertenecía no al que le vendió, sino a un tercero. La buena fe de Mariana se mantiene mientras no tenga razones para dudar de su derecho. Sin embargo, si Luis la demanda, es decir, ese tercero, si Luis la demanda y el juez determina que el que le vendió primigeniamente a Mariana nunca fue el verdadero propietario, Mariana pierde su condición de poseedora de buena fe desde el momento en que es citada en juicio. Aquí hay que establecer tres momentos, doctores. Primer momento, desde que a mí me venden el inmueble. Yo creo que el que me está vendiendo es el que tiene derecho para transferirme la propiedad. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? De repente han falsificado títulos. ¿Ya? Yo creo en eso. Tengo mi contrato, se firma, pa. Ejerzo entonces la posesión. Empiezo a ejercer la posesión, como yo creo que he comprado bien, estoy actuando en buena fe, porque tengo el papelito y todo lo que tú quieras. Empiezo a hacer mejoras, empiezo a hacer modificaciones en el bien, todo bien. Y en un momento determinado, 4, 3 años, se aparece un tercero. Y el tercero dice: "Oh, yo soy el dueño de este terreno". Me demanda. El segundo momento es cuando me llega la citación con la demanda. Quiero que entiendan este ejemplo, por favor, porque acá hay una confusión muy grande a nivel práctico. El segundo momento es cuando me llega la notificación de la demanda. El proceso va a durar lo que vaya a durar, 4, 5, 6 años. En ese tiempo yo sigo poseyendo, porque estoy creyendo que estoy actuando en buena fe, una posesión en buena fe. Sale la sentencia. Ese es el tercer momento. Cuando sale la sentencia hay dos posibilidades: que la sentencia sea infundada, es decir, que no le dé la razón al que me ha demandado, con lo cual mi posesión sigue siendo de buena fe todo ese tiempo. Segunda alternativa, sale la sentencia y en la sentencia dice fundada la demanda. Entonces, cuando le otorgan derecho fundado al que me ha demandado, la pregunta que surge ahí es: ¿desde qué momento se ha quebrado mi buena fe? Porque cuando se quiebra la buena fe, es decir, ya no hay buena fe, por ende hay mala fe. Y si hay mala fe, hay efectos. Por ejemplo, restitución de frutos. Por ejemplo, que él se quede con lo edificado. Por ejemplo, que yo le pague daños y perjuicios. Entonces, ¿qué es lo que algunos colegas, lamentablemente, por no tener claro este artículo, dicen? Oye, como ella es poseedora de mala fe porque ya has ganado hay una sentencia con calidad de cosa juzgada, hay que reclamarle todo el lapso de la posesión, lo cual es equivocado, porque esa persona solamente tendrá esa calidad de mala fe, poseedora de mala fe. Se retrotrae la sentencia hasta el momento en que me han citado con la demanda. En mi ejemplo, yo había poseído 3 años. Al tercer año me llega la demanda, me demandan y luego al año 8 sale la sentencia. Entonces, los primeros 3 años yo puedo reclamar algo. Imagínense que en esos primeros 3 años yo he construido 3 pisos. Tengo derecho a que, es cierto, perdí, pero restitúyeme el valor de lo que he edificado. A partir del año citación con la demanda en adelante, he seguido construyendo 3 pisos más. Ya, como yo he perdido el proceso, esos 3 pisos de más ya no los puedo reclamar, porque desde ese momento yo estoy poseyendo en mala fe. ¿Se dan cuenta de la utilidad práctica de esta distinción, de acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos 3 momentos, doctores. Este artículo se malentiende, y como se malentiende, hay otros abogados, colegas, lamentable. A mí no me gusta criticar a mis colegas, pero voy a poner ejemplos
que dicen, oye, ya ganamos el proceso. Ok, desde que hemos ganado el proceso, ella es eh, poseedora de mala fe. Entonces, recién desde ese momento nosotros podemos entrar a reclamarles. Y esos 8 años lo pierden. Esos 8 años lo pierden de manera lamentablemente, digamos, absurda, porque estás perdiendo recursos, estás perdiendo dinero que puedes reclamar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con ese detalle, doctores. ¿Sí? Sigo, sigo. Diferencia entre la posesión ilegítima y la posesión precaria. Esto es tremendamente importante, doctores. Recuerden, por favor, que el tema del poseedor precario únicamente me va a llevar al proceso de desalojo nada más. Si yo logro configurar poseedor precario, voy al proceso de desalojo. Punto. ¿De acuerdo? Eso es lo único, para lo único que me sirve ese concepto de poseedor precario, su configuración. ¿Sí? Miren, Casación 1437. El artículo 911 del Código Civil establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el título que tú tenías ha fenecido. Ejemplo, profesor. Ejemplo, tenías tu contrato de arrendamiento por 5 años, llegó a los 5 años y tú le pides, devuélveme el inmueble porque ya terminó el contrato. Y el que está poseyendo no te lo devuelve. Su título ha fenecido. Siempre tienes que reclamar la devolución, siempre. No existe, doctores, la condición de poseedor precario automática. No existe eso. Hay muchos procesos de desalojo que se han truncado, que los han declarado incluso improcedentes, que incluso se ha perdido, porque tú piensas que basta la demanda para que automáticamente tú te constituyas en precario. ¿De acuerdo? Estoy hablando en el proceso de desalojo en general. Recuerden que hay varios tipos de procesos. Hasta en eso somos malos, ¿no? Hay creo que 4 tipos de desalojo, ¿no? El notarial, el cláusula de allanamiento, ¿no? Ya, o sea, otro ahí por un formulario, o sea, es un desastre, es un desastre. El proceso de desalojo, autores, que hay un tema que vamos a ver en este curso de desalojo, el proceso de desalojo debe ser con un formulario, ni siquiera deberías necesitar abogado. Formulario, ¿eres precario, demandado precario? Sí. ¿Qué concepto? ¿Título fenecido o nunca tuvo título? Llenas el formulario, firmas, lo metes al juzgado, corre traslado, 5 días suficiente para que la otra parte pruebe que no es así. No probaste, ordeno el lanzamiento. Voy a apelar. Ok, tu apelación que no suspenda los efectos de mi sentencia. Y se acabó. Algunos países de Centroamérica, por ejemplo, su proceso de desalojo dura 6 días. El proceso completo hasta el lanzamiento, 6 días. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos que esperar? Ustedes saben cuánto tenemos que esperar. Yo tengo procesos de desalojo. Hay uno que ha durado 7 años. Imagínense. 7 años, ¿ah? 7 años. Una locura, ¿no? Una locura. Entonces, esta casación dice que el precario, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Resulta evidente que el legislador ha hecho una diferenciación entre posesión ilegítima y posesión precaria. Ojo con esta distinción, ya que en la posesión ilegítima existe un título, pero adolece de un defecto formal o un defecto de fondo. Nuevamente el concepto de buena fe o mala fe. Ojo con eso. Y en la posesión precaria no existe un título, porque estamos en el supuesto de que nunca hubo título. Por tanto, ojo con esta conclusión, la posesión ilegítima no necesariamente puede equipararse a la posesión precaria. Posesión ilegítima se analiza desde buena fe o mala fe. Posesión precaria se analiza de que título fenecido o nunca has tenido título. Esa es la distinción. Nunca metan en una discusión de poseedor precario, doctores, el concepto de buena fe o mala fe. Jamás se les ocurra meter esa discusión en el proceso porque nada tiene que ver. ¿De acuerdo? Y solamente mencionen lo que pueden probar, por amor de Dios. No digan, este es una persona, este es un delincuente, se dedica a tales cosas. Ya, ¿cuál es la prueba? No, no tienes por qué discutir eso. No tienes nada que meter ahí, porque estás metiendo incidencias que no te van a ayudar. Lo único que tiene que hacer el juez, precario o no precario, punto. Nada, ¿eres o no eres? Ya está. Si quieres decirlo así ya.
Punto. No tienes otra cosa que decir, no tienes otra cosa que discutir. Pregunta, ¿qué implicancias trae para el poseedor que el título de propiedad haya sido declarado ineficaz? ¿No? Acá estamos ya entrando en una discusión, doctores, entre lo fáctico y lo jurídico, porque ese concepto de ineficacia es abstracto, es enteramente jurídico, es una creación, es una categoría jurídica. Casación 19549-2017, Lima. En cuanto a la caducidad del título de propiedad indicado, se precisa por los jueces superiores que dicho documento otorgó el derecho a la actora a tener y poseer el bien, ¿no? Es un documento que le permitió poseer el bien, pero ese título caducó, ¿no? Que si luego fue declarado ineficaz, ese título con el que entra, ¿no? Ineficaz para que ella declare la propiedad, no impide acceder a la prescripción adquisitiva por haber ejercido la posesión de buena fe por creer en su legitimidad, por ignorancia o por error o por lo que quieras, conforme al 906 del Código Civil. Es decir, en el caso que ocurrió, una persona adquiere una propiedad, empieza a poseer, ¿de acuerdo? Pasan 9 años y cuestionan ese título por el que ella empezó a poseer. Ese contrato lo declaran ineficaz. Cuando sale esa sentencia de declaración de ineficacia de ese contrato por el cual esta persona entra a poseer, ya habían pasado más de 10 años. Entonces la que está poseyendo dice, bueno, está bien, has invalidado el título por el cual yo he estado a poseer, no importa, porque yo tengo posesión por más de 10 años. Puedo sucapir. Y así, doctores, como en cada materia del derecho civil existe una figura trascendental, una figura que es la reina. En los derechos reales, la reina es la usucapión. A la usucapión no la vence nadie. Nadie. No existe ni una sola figura que pueda vencer a la usucapión. Por eso es que tiene el estándar de prueba más alto. Obviamente por eso también los abogados cobran más cuando hay una usucapión, pues. Obvio, porque tu chamba es mucho mayor, necesitas pedir mucha información, hasta tienes que meter testigos, tienes que meter planos visados, tienes que probar la posesión continua, pacífica, pública, con ánimo de propietario. O sea, la carga de la prueba es abrumadora, porque te da algo que no te lo va a quitar nadie. Por eso el legislador exige ese tipo de carga de prueba tan alto, ¿no? Entonces la usucapión es la reina en los derechos reales, nadie la vence. ¿Sí? Lo que pasa, por ejemplo, en derecho de obligaciones. En derecho de obligaciones, la reina es las obligaciones solidarias. Las obligaciones de las solidarias, jamás tú te puedes desligar de una solidaria. Es imposible salir de una solidaria, ¿no? Osterling decía, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad básicamente es fuerza para el cobro. Me deben 3 personas, son deudores solidarios. Ok, no me paga ninguno. Bacán. Sentido común. ¿Yo voy a demandar a los 3 o voy a demandar al que tiene más plata? Obviamente el que tiene más plata, porque es solidaria, porque contra ese yo puedo cobrar toda la deuda completa. Entonces usted le decía, la solidaridad básicamente es fuerza para el cobro. Nadie se puede desligar de una obligación solidaria si es que el título, la ley así lo establece. Entonces, en obligaciones, la reina, ¿qué es? La solidaria. Otra reina que está en obligaciones, la transacción. Primer pleno casatorio, por ejemplo. Transacción tiene calidad de cosa juzgada. Tremendo candado que le ha metido, no solamente el Código Civil, sino la propia Corte Suprema, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tema del ejemplo que estoy dando. Repito, la casación es la casación 19459-2017 Lima. ¿Ok? Sigo. Posesión de buena y mala fe. Esta es otra clasificación. Rapidito nada más, quiero ir a la parte final. La clasificación de la posesión en buena y mala fe se deriva de la distinción entre posesión legítima e ilegítima. La buena fe puede existir incluso en la posesión ilegítima, conforme lo hemos explicado, o presumirse según el 14 o el 914. En el caso de la mala fe, esta debe ser probada, si no se mantiene la presunción, ¿no? Siempre, doctores en derechos reales, va a tratar de jugar un papel preponderante la presunción de la existencia de la buena fe. ¿Ok? Pero ya saben que cuando entran a proceso, esa buena fe tú la tienes que soportar en prueba, porque no solamente
se sigue una buena fe creencia, sino también hay una buena fe objetiva, que es absolutamente recomendable que tú la aportes al proceso. La mala fe se evidencia cuando alguien posee un bien sabiendo que no tiene derecho a él, ¿no? Hay distintas formas de probar eso. Presunción de buena fe del poseedor. Este es el artículo que mencionaba sobre la presunción, 914 del Código Civil. Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. El que alega la mala fe tiene que probar. Esa es su carga de la prueba. ¿De acuerdo? Si yo no tengo, yo puedo decir ahorita soy poseedor de buena fe. Si tú quieres decirme que no soy poseedor de buena fe, tú tienes que probarlo porque tú estás alegando. Yo no tengo que probar mi buena fe porque este artículo me da una presunción que juega a mi favor, ¿no? Y en ese sentido, doctores, traten de estudiar o repasar o recordar toda la teoría de las presunciones. La teoría de las presunciones en el curso de Introducción al Derecho, que es la teoría general del derecho en realidad, es un tema tremendamente útil que puede ayudarte muchísimo en disminuir la carga probatoria que tú tienes que presentar a un caso. Por ejemplo, acá tienes el 914 que te da la presunción de buena fe. Es decir, tú no tienes que probar tu buena fe. Quien dice que no tienes buena fe, ese es el que tiene que probar la mala fe. Entonces, tu presunción juega a tu favor. ¿Qué significa la presunción, doctores? Que me releva la exigencia de aportar material probatorio. Porque si tú dices que yo tengo mala fe, pruébalo. No, es que es evidente que lo tienes. Pruébalo, hijito, pruébalo. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el papel? ¿De acuerdo? Entonces, esa presunción juega a mi favor, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Ejemplo, Andrés ocupa un terreno creyendo que lo ha adquirido con el propietario del inmueble, del directo propietario. Según el 914, se presume que su posesión es de buena fe, a menos que alguien demuestre lo contrario. Si el terreno, espero, ojo con esto, pero si ese terreno que estás poseyendo está inscrito en registros públicos a nombre de otra persona, pregunta, ¿habrá buena fe o no habrá buena fe? Obviamente no hay buena fe, pues. Pero Joel, ¿cómo voy a saber yo lo que está escrito en registros públicos? Vayan al Código Civil, en el libro de los registros públicos, hay un artículo, 2014 me parece que es, dice, se presume que el contenido de los registros públicos es conocido por todos, sin admitir prueba en contrario. Principio de publicidad registral, principio del conocimiento, ¿no? Y alguien dirá, pero Joel, es imposible que tú puedas conocer todo lo que esté inscrito en registros públicos. Yo sé que es imposible, yo lo sé. Nadie va a poder conocer todo lo que está en registros públicos, en todas las oficinas registrales de todo el país. Eso no va a pasar. Pero nuevamente entramos a lo que el derecho quiere que sea. Esa, por ejemplo, es una presunción que no admite prueba en contrario. La presunción del 914 admite prueba en contrario. Nuevamente, teoría general del derecho. Presunción juris tantum, presunción juris de jure. Presunción que admite prueba en contrario, presunción que no admite prueba en contrario. Joel, entonces, ¿puedes decirse en otras palabras que si la ley dice que llueve para arriba, llueve para arriba? Sí, porque les estoy demostrando ese principio de publicidad registral que es material y físicamente imposible, pero el derecho lo dice y dice que es posible, y así es. Por eso cuando uno estudia derecho, y sobre todo temas de filosofía del derecho, autores, yo siempre recomiendo que uno le pueda dar una leidita a estos libros, que pueden parecer muy aburridos, pero en verdad te hacen entender muchas cosas. Hay toda una historia histórica detrás del fenómeno jurídico, ¿no? ¿Por qué cuando estoy manejando a las 3 de la madrugada y en una esquina el semáforo está en rojo, por qué me detengo? ¿Qué hace que yo me detenga? Si no hay nadie, no hay ni cámaras, no hay policía, pero yo me detengo. ¿Por qué un policía me puede tumbar al piso y me puede someter? ¿Por qué se dice que el monopolio de la fuerza pública la tiene la policía? ¿Qué legitima a un policía que me rompa la puerta y entre a mi casa y revise toda mi intimidad? Entonces, ahí existe una explicación, doctores, que no le explica pues el Código Civil, ¿no? Le explican estos conceptos de teoría general, que yo creo que es necesario que uno entienda, que uno por lo menos revise. O sea, ¿cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese poder que no lo veo que hace que yo pueda seguir reglas?
Entonces, ahí hay un concepto que uno tiene que entender y tiene que interiorizar también, ¿no? Sigo. ¿Cuál es la relación del poseedor de buena fe respecto a los frutos? Este es un súper práctico. Miren, artículo 908. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos. Punto. Si quien te demanda en cualquier tipo de proceso, porque ojo, yo decía en la primera sesión, el tema de los frutos de autores se puede discutir en cualquier tipo de procesos, ¿ah? En diversos procesos, ¿ok? Entonces, tienes 914 que dice se presume la buena fe en la posesión. Entonces, tú ya estás, tú que posees, y entraste con, digamos, con la cancha a tu favor, porque tienes la presunción. Entonces, el que alega que tú tienes mala fe tiene que probar tu mala fe. Y cuando recién prueba tu mala fe, se van a generar las consecuencias del poseedor de mala fe. Si ya no tengo buena fe, con buena fe yo hago míos los frutos. Ya no tengo buena fe. Entonces, si ya no tengo buena fe, entonces los frutos son tuyos. Tú me los puedes reclamar. Yo te los tengo que devolver, ¿no? Esto, por ejemplo, doctores, tiene una gran casuística y estoy seguro que ustedes lo han visto en memes, ¿no? Aparece el abogado con su cara de como que cansado de decirlo 20.000 veces y aparece otra persona sorprendida y ¿qué ha pasado? Le dice, ¿no? Dice, estoy feliz porque ya he construido en la casa de mis suegros, ¿no? O sea, construido en el terreno de los suegros, ¿no? Eso es algo que nunca tienen que hacer, porque tú estás construyendo conociendo de que ese predio no es tuyo. No, pero me han dicho que puedo construir y que puedo poseer y que me lo van a regalar más adelante cuando yo, ¿no? Y hay casos terribles, ¿ah? Enamoraditos nada más, enamoraditos. Entonces, los papás de uno de ellos dice, hijito, hijita, oye, pero construyen acá, construyen, les damos todo esto, construyan nomás para ustedes. Ya no te preocupes, cuando se casen regularizamos. Ya. Ahí puede pasar que esa reconstruyen y esa relación termina. El que ha construido puede reclamar. Si no tienes prueba de que te han cedido el uso y puedes construir, no puedes reclamar nada, ¿no? Otra, ya, si nos casamos, justo los padres mueren. Los herederos, porque no es un heredero, son varios herederos. ¿Tú crees que esos hermanos van a renunciar a ese terreno? Los hermanos de tu pareja, ¿tú crees que van a renunciar a ese terreno? Obviamente no van a renunciar. Entonces, ahí se generan pues estos problemas cuando uno no tiene los papeles claros. ¿De acuerdo? Distinto será el caso, pues, de que tú constituyas derecho de superficie. Ese es otro cantar. Distinto será el caso de que haya anticipo de herencia o que hay una compraventa. Esa es otra cosa, porque ya tienes papel, el papel aguanta todo. Pero lo que yo estoy tratando de explicarles es situaciones cotidianas en donde estas cosas se dan de manera muy frecuente. Y luego cuando muere alguno de los padres que te ha dado para que construyas, ahí se genera el problema por los hermanos que van a venir a reclamar su parte. Entonces, es absolutamente importante, autores, que ustedes siempre tengan los papeles claros. Acá nada más, miren, acá hay conectados 440 personas en Zoom y en TikTok, porque estoy transmitiendo en TikTok, hay 150. Ya. Ustedes mismos respóndanse si tienen testamento o no. Los que por lo menos tienen hijos, respóndanse si tienen testamento o no, ¿no? Un profesor ya mayor, cuando yo estudiaba en la universidad, decía, el testamento, ¿sabes por qué la gente le tiene miedo al testamento? La gente le tiene miedo a hacer testamento porque ese es el primer enfrentamiento formal a tu muerte. Y todos creemos que nunca vamos a morir, por eso hacemos las cosas que hacemos. Pero cuando tú tienes el testamento en tu mano, es la primera vez que formalmente tú te estás enfrentando a un hecho cierto, porque es un hecho cierto que todos van a morir, pero que nadie desea que pase. Entonces ustedes deben tener testamento, ¿eh? Yo tengo mi testamento, por ejemplo. Inclusive yo tengo dos testamentos, porque hice un testamento antes de que nazca mi hija y cuando nació mi hija hice otro testamento, ¿no? Cuando yo no tenía hijos, la biblioteca que tengo la iba a donar a una universidad. Pero ahora que tengo mi hija,
Ya ni loco voy a donar a una universidad, para mi hija tiene que ser todo, pues, ¿no? Entonces he cambiado modificado mi testamento, ¿no? Yo tengo 39 años. Mi primer testamento lo hice, doctores, a los 32 años, ¿de acuerdo? Entonces, eres abogado y no tienes testamento, no te pases. Y pues, ¿saben por qué? Porque el problema se los dejas a los hijos. Cuando tú estás muerto, ni siquiera vas a saber que estás muerto. O sea, partiendo por eso, ¿ya? Ni siquiera vas a saber que estás muerto. Entonces les descargas un problema a tus hijos. Por eso estas cosas las debe tener uno en orden. Yo sé que es complicado, pero hay que hacerlo. Uno tiene que hacerlo, ¿no? A ver, pregunta. De probarse que la posesión se ejercía de buena fe, ¿corresponde el pago de los frutos a la parte demandante? Casación. Casación 3095-2003, La Libertad. La posesión ejercida por la demandada sobre los inmuebles, su materia, es de buena fe en la medida que ostenta título sobre esos bienes. En consecuencia, al haberse establecido que la posesión ejercida por la demandada es de buena fe, no corresponde el pago de los frutos a la demandante. Artículo 908, concordado con el 906-907. Por eso es tan importante jugar con las presunciones. Tú tienes la presunción de buena fe y es importantísimo que si tú quieres destruir esa presunción, aportes una carga de prueba para destruir la buena fe. Si no tienes prueba, la presunción sigue vigente, porque es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Cuál es la responsabilidad del poseedor de mala fe? A ver, ya vamos terminando, llegando al final. 909. El poseedor de mala fe responde de la pérdida o detrimento del bien, aún por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que éste también se hubiese producido en caso de haber estado en su titular, ¿no? Yo poseo y poseo sabiendo que no debo poseer. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo sobre eso? Respondes por los daños que sufre el bien. Independientemente de que seas construido, si se ha generado fruto, independientemente de todo eso, que lo tienes que reintegrar a la otra parte, que lo tienes que devolver, y si has construido, pierdes lo que has construido, independientemente de eso, si el bien sufre daños, tú respondes por los daños que haya sufrido. Incluso por caso fortuito, fuerza mayor, ¿eh? Incluso por eso, ¿eh? Fíjense la responsabilidad tan brutal que te da el poseedor de mala fe. Joel, ¿cómo así? Le explico brevemente. El caso fortuito fuerza mayor hace que el sujeto que ha sufrido ese caso fortuito fuerza mayor se libere de responsabilidad. Porque el caso fortuito fuerza mayor, artículo 13-14 del Código Civil, es un eximente de responsabilidad. Exime de responsabilidad. Te libera de responsabilidad. Bajo el principio general de que el derecho no puede obligarte a lo imposible. El derecho no puede obligar a lo imposible por regla general. Oye, este caso fortuito, este hecho es extraordinario, imprevisible, irresistible, es caso fortuito. ¿Cómo yo voy a hacer frente a un caso fortuito? Entonces el derecho te libera de esa responsabilidad. Pero en este caso, en la posesión de mala fe, en donde tú sabes que estás poseyendo de mala fe, el derecho te da un castigo que es un castigo último, que te dice, incluso si el bien se deteriora por caso fortuito o fuerza mayor, incluso así, eres responsable. Entonces, fíjense los tremendos efectos prácticos que tiene esta distinción tan básica de buena fe o mala fe, que a veces uno no lo ve. Esto lo discuten doctores en procesos de copropiedad, en procesos de posesión, procesos de usucapión, procesos de desalojo, procesos incluso de responsabilidad contractual, incumplimiento de contratos, nulidades, ineficacia, porque siempre se va a cuestionar estas situaciones en donde se ha generado alguna ganancia, pero ¿a quién le corresponde la ganancia? ¿A quién le corresponde lo que hemos estudiado en la primera clase, los frutos, distintos tipos de frutos, frutos naturales, frutos civiles, etcétera? ¿A quién le corresponde? Ya, aquí está el punto de quiebre. Buena fe o mala fe, con todas las consideraciones que acabo de explicar, ¿no? Otra pregunta, ¿qué obligaciones tiene el poseedor de mala fe? Porque también tiene obligaciones. Está obligado a entregar los frutos. Eso ya lo hemos explicado. Si no existen los frutos, tiene que pagar el valor estimado al tiempo que los percibió. Joel, ¿cómo pruebo esto? Perito. Ya expliqué en la clase anterior cuál es la importancia de presentar una prueba pericial en esta situación. ¿Ok? Para la Corte Superior de Justicia, esta es una segunda instancia, respecto a la obligación del poseedor de mala fe en la restitución de los frutos, acá hay un caso interesante, fíjense. Expediente 00333-2016-0-0402. Ojo, doctores, que estas diapositivas, quienes están en Zoom, la van a tener en sus correos porque se han inscrito al curso. Quienes no están inscritos,
Aún pueden inscribirse, toda la información está en mis redes sociales, ¿de acuerdo? En Instagram, en Facebook, etc. El ingreso a la posesión del bien por parte de dichos demandados fue de mala fe y en forma violenta, usurpadores, por ejemplo, despojando de la posesión al arrendatario del demandante, manteniéndose en la posesión del bien hasta la actualidad. Asimismo, ha quedado acreditado que el referido predio tiene vocación agrícola y se encuentra apto para el cultivo. Si bien a la fecha en que se efectuó la inspección judicial, este presenta signos exteriores de estar inculto para la existencia de maleza, ello no afecta en nada la obligación de los frutos demandados. ¿De acuerdo? Entonces tienes obligación de pagar esos frutos. ¿Sí? Posesión inmediata, inmediata. Artículo 905. El poseedor inmediato es el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión inmediata a quien confirió el título. ¿De acuerdo? Ejemplo. Laura y Pedro. Laura es dueña de un departamento que alquila a Pedro. Laura tiene posesión inmediata porque, aunque no vive en el departamento, conserva su titularidad como propietaria y es arrendadora. Pedro, al vivir en el departamento, cuestión de hecho, tiene la posesión inmediata ya que ejerce control directo sobre el bien. Pregunta. Para ser considerado poseedor, ¿es necesario tener señorío directo sobre el bien objeto de la posesión? Corte Suprema. Casación 1054-2017, Cusco. La posesión es un hecho en cuanto se refiere al señorío efectivo sobre una cosa con independencia del fundamento jurídico. Aunque la palabra posesión parece referirse a una situación de contacto material con la cosa, el ordenamiento jurídico también admite bajo la forma de un señorío sin contacto material por esta ficción de la posesión mediata, ¿no? Se es poseedor inmediato, poseedor temporal, posesión mediata, quien tiene el título. ¿Ok? Diferencias entre estas dos, Corte Suprema. Posesión puede ser en nombre propio o en nombre ajeno. La posesión en nombre propio es la que se ejercita como propietario, con animus domini y conduce a la prescripción incluso. La posesión en nombre ajeno reconoce el dominio de otra persona, como es la posesión del arrendatario, del depositario, del usufructuario. El 905 regula la posesión mediata e inmediata. El poseedor mediato, eh, el que es poseedor temporal en virtud de un título. Esto es el que posee en nombre ajeno, reconociendo el dominio del titular o propietario del bien. ¿Ok? Eh, Antes de entrar a este último tema, nuevamente, si tú me estás discutiendo desalojo, si tú me estás hablando de poseedor precario, ni se te ocurra meter estos conceptos de buena fe, mala fe, poseedor mediato, no importa esa discusión en ese tipo de procesos. Céntrate en determinar la calidad de si es o no es poseedor precario. Punto. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, en los reclamos de los frutos, a raíz de cualquier tipo de proceso, ahí sí tiene sentido, absoluto sentido, entrar a la discusión de buena fe o mala fe. Entrar a la discusión de poseedor legítimo, poseedor ilegítimo. Entonces, doctores, centren por favor la discusión siempre. Si estás hablando de nulidad, no metas pues cuestiones de ineficacia, de rescisión, no tienes por qué meter esas discusiones porque tu pretensión está enfocada a una cuestión de nulidad. Es una pretensión nulificante, punto. No necesitas más de eso. Por eso es que a veces los procesos se demoran porque ya meten pericias, meten otras incidencias que hacen que el proceso demore la vida misma. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ninguna utilidad para el caso, ¿no? Título para poseer. En relación con el título para poseer, debemos entender que será cualquier acto jurídico que permita a la parte demandada justificar su posesión, así como considerar el derecho expectaticio, latente a la declaración de ser titular o cotitular del predio por herencia y como tal poder ejercer las facultades inherentes. El título, doctores, básicamente es el contrato por el cual tú estás poseyendo. Básicamente es el documento, el acto jurídico por el cual tú entras en posesión del bien. Ese es el título, ¿de acuerdo? No hay otra definición sobre el título. El título es el acto jurídico en virtud del cual tú entras a poseer. Ese es el título. En todas sus manifestaciones. Puede ser acto jurídico unilateral, puede ser contratos, comodato, arrendamiento, cesión de uso. Pueden ser derechos reales, usufructo, superficie, derecho de casa-habitación. Entonces, ese concepto, esa palabra título engloba todas esas categorías. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes escuchen título, deben identificarlo como el acto jurídico
que permite que esta persona posea, en donde se le da a esta persona la facultad de poseer esto, que esté bien. ¿Ok? Casos particulares en torno a los sujetos que ejercen la posesión, ¿no? La coposesión, por ejemplo. Existe coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios con tal que no signifiquen la exclusión de los demás, ¿no? Este concepto de coposesión, por ejemplo, ha generado el pleno casatorio sobre la usucapión, el segundo pleno casatorio. La regla general, ¿cuál es? Si yo poseo por más de 10 años de manera continua, pacífica, pública, con ánimo de propietario, yo puedo legítimamente ganar la propiedad por la usucapión. Punto. Es la regla. Lo que plantea este pleno es, oye, dos personas que poseen al mismo tiempo pueden ganar la propiedad al mismo tiempo por la usucapión. Esa fue la pregunta de ese pleno casatorio. La respuesta es que sí, porque si existe coposesión, eso, cuando sea una coposesión, digamos, homogénea, me puede generar una copropiedad, porque el concepto de copropiedad también existe, ¿no? Eso lo vamos a estudiar con detalle cuando hablemos de la usucapión. ¿Ok? Homogeneidad en la composición. Esta es una casación interesante, la 43-31-2017, Lima, dice, en la coposesión varias personas dominan la misma cosa. En consecuencia, el señorío no es ilimitado ni independiente, porque el otro coposeedor lo comparte y lo ejerce en forma conjunta e indivisa. Se posee una cosa entera. Todos disfrutan y utilizan con animus domini el derecho al mismo bien de manera concurrente. ¿Ok? Esa casación, la repito, 4331-2017 Lima, define este concepto de coposesión. Ejemplo, dos personas están viviendo en la misma casa y utilizas toda la casa de manera conjunta. Hay una clara coposesión del bien. Sobre el efecto de la coposesión homogénea en la prescripción adquisitiva de dominio tenemos lo siguiente expuesto por la Corte Suprema, otra casación, casación 2229-2008, Lambayeque. Este pleno casatorio considera necesario precisar que la correcta interpretación del 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido de que nada impide que dos o más coposeedores homogéneos, ya saben que es un coposeedor homogéneo, pueda usucapir, puesto que el resultado sería una copropiedad, figura jurídica que existe en nuestro código. ¿Sí? Bien, miren, hemos llegado al final de esta sesión. Les pido, les agradezco nuevamente por estar conectados, por asistir. Hay hemos llegado creo a 460 personas conectadas, ¿no? Así que les agradecemos mucho esa confianza que ustedes han tenido en nosotros.